Es argentina, es médica cirujana, es especialista en medicina integral y diabetóloga y ha hecho grandes trabajos de investigación, no solamente en el campo cardiovascular, sino también que ha integrado y se ha unificado con los códigos, teniendo resultados maravillosos. Así que vamos a escucharla a ella, que es nuestra mensajera del cielo para aperturar la conciencia de la medicina tradicional. Con ustedes, para nosotros, Marita. Quiero agradecer primero, gracias a la Madre, gracias a Jesús, gracias al Arcángel Rafael por haberme permitido escuchar el llamado, y gracias al Maestro Ananda, y gracias a todos, porque todos somos uno y yo no hubiera hecho nada si no estaríamos todos en algún punto y en algún nivel dimensional siempre reunidos. Siempre cuento que cuando escucho a mis pacientes, me encanta escuchar la historia de cómo llegan a tal lugar, ya sea la enfermedad o algún descubrimiento o alguna sanación. Entonces yo quise empezar mi disertación contándoles cuál fue el camino que recorrí, porque por ahí les sirve alguno, ¿no? Y bueno, espero que lo disfruten. Esto nos enseñan en la Facultad de Medicina. La Organización Mundial de la Salud define claramente lo que es salud, y la mayoría de los médicos en medicina tradicional siempre nos ocupamos del cuerpo biológico y nada más. Y fíjense lo que dice la definición según la OMS: no solo es el bienestar físico, sino emocional y social. O sea que ya está enunciado hace mucho tiempo, nada más nunca lo quisimos escuchar. Este libro es una de las Biblias de la medicina interna, y fíjense lo que dice este señor Sanz Ortiz acerca de lo que es un enfermo. Pero incluida yo en esa época, nunca lo escuché. Cuando la persona enferma lo hace de manera integral, no en parcelas ni a plazos, de tal forma que la enfermedad genera síntomas físicos como el dolor y la disnea, síntomas psicoemocionales como el miedo, la ansiedad, la ira, la depresión, necesidades espirituales como sentimientos de culpa, de perdón, de paz interior, y demandas sociales como consideración y no abandono. Fuerte, ¿no? ¿Quiénes de ustedes acá trabajan como profesionales de la salud? Levanten la mano. Qué bueno. Bienvenidos a todos. Bueno, se ha perdido el color. Sí. Esto es lo que nos enseñan también en los libros de medicina sobre cómo entender la enfermedad, cómo se clasifica según el tiempo de evolución, según el sitio geográfico donde se ubica la enfermedad. Disculpen porque tenía un fondo azul, no sé por qué no sale. Después, la clasificación de la enfermedad de acuerdo a la causa biológica, en endógenas, exógenas, ambientales, multifactoriales. Esto nos enseña la Facultad de Medicina. Siempre desde el punto de vista de lo que es el plano físico y biológico. También nos enseñan que cuando estamos frente a un paciente, tenemos que llegar a un diagnóstico, escuchándolo, revisándolo, hacer un tratamiento, que la mayoría de las veces siempre incluye un tratamiento farmacológico. Vemos la evolución, vemos el pronóstico y, si nos acordamos, hacemos un poco de prevención. Así salimos formados de la Facultad de Medicina. Pero esto se aprende en el día a día, detrás de un consultorio, en la cama de un hospital, porque este rostro nos habla de mucho más que de una enfermedad biológica, ¿verdad?
nos habla de emoción, de orígenes, de camino recorrido, de sufrimiento, de entrega, de sometimiento. Pero esto lo vamos aprendiendo cuando empezamos a tomar contacto con los seres humanos, cuando entendemos que el paciente no es solo una unidad biológica, sino que es un ser. Y esto me lo enseñaron mis pacientes. Yo tengo hoy 29 años de recibida de médica y les diría que la mayoría de todo lo que sé me lo enseñaron mis pacientes. Así que también hago público mi agradecimiento porque yo sin ellos no soy nada. Este rostro es lo que más nos enseña. O esta pintura. ¿Quién no sabe qué significa esta parada? Sometimiento, timidez, introspección, miedo, ¿verdad? Y después aprendemos qué significa la palabra curar. Etimológicamente significa preocupación por alguien. Y ahí arrancamos en medicina, tratamos de curar. Pero cuando uno va creciendo va aprendiendo que hay una diferencia entre la palabra curar y la palabra sanar. Y en el sanar se entiende conseguir la salud del cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. En mi época, cuando yo estudiaba en la facultad, no teníamos nada de psicología. Increíblemente ahora en la facultad ya se enseña en Córdoba psicología, antropología, medicina social. Así que lentamente la facultad también va creciendo y ampliando estos conceptos. Cuando yo estudiaba a los pacientes, cuando era más joven, venían los pacientes muy enfermos, muy sintomáticos. Y yo aplicaba lo que me enseñaba la medicina, o sea, estudiaba los órganos para ver dónde estaba el fallo orgánico. Y la gran mayoría de las personas, yo no encontraba nada, absolutamente nada, pero el ser que tenía delante mío se sentía muy enfermo. Eso es lo que la medicina tradicional llama enfermedad psicosomática. Pero después vi que había personas con enfermedades biológicas graves que curiosamente no se sentían enfermas y personas sanas biológicamente que se sentían muy enfermas. Entonces yo empecé a preguntarme, ¿dónde está el origen de la enfermedad? Sin duda no es en el cuerpo biológico, porque si no, con métodos de diagnóstico tradicionales yo lo podría descubrir. Y la medicina tradicional incluye este término psicosomático porque no encontramos nada, pero le damos medicamentos para ver si el paciente se mejora. Y la experiencia también me mostró que yo le daba algo para una gastritis y aparecía una diarrea. Curaba la diarrea y aparecía un prurito en todo el cuerpo. Y así. Entonces yo decía, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por dónde comienza la enfermedad? Y ahí fue cuando empecé a leer sobre el ser, la mente, el cuerpo emocional, el espíritu. Y empecé a entender que la enfermedad no arrancaba en el cuerpo físico, sino, como bien dijo el maestro Ananda, el 90% comienza en nuestro cuerpo emocional. En un 5% en el cuerpo mental. Y después, cuando fui creciendo, entendí que como todos somos energía, en realidad es la alteración de los campos energéticos lo que nos enferma. Y después me gustó y me hice amiga del término medicina holística, porque la medicina tradicional solo cura con medicamentos, con medidas de prevención, plan de alimentación, actividad física, pero el término de medicina holística empezaba a ser más abarcativo. La persona es un individuo que enferma por un desequilibrio físico, emocional, espiritual, social y ambiental. Por ende, la curación se da
cuando se equilibran estos aspectos. Por lo tanto, el médico solo es un guía y mentor del paciente. Considera al ser humano en su totalidad. Se intenta que el paciente sane por su cuenta, ya que se considera que todos los seres tienen un poder sanador innato. Y ahí me empezó a cerrar, porque a veces descubría que solo poniéndole la oreja a un paciente y escuchándolo, el paciente salía sanado. O una persona que tenía un entorno afectivo de amor y de armonía no se enfermaba nunca. Entonces comprobaba lo que se pensaba, ¿no? De que la enfermedad no arranca en el cuerpo biológico. Esto es el aporte que les quiero hacer porque fue la gran base de mi transformación como médica. El primero es el gran diccionario de las enfermedades y dolencias de Jacques Martel. Hay varios en el mundo y en diferentes idiomas, también está acá el de Louise Hay, y ahí nos habla de qué está expresando nuestro cuerpo cada vez que se enferma alguna parte del cuerpo. Es muy lindo, tomen nota y léanlo en forma personal y luego para transmitirle a todas las personas con ustedes tengan contacto. Porque cuando uno descubre cuál es el origen de la enfermedad, la mitad del cuerpo se ha sanado. Lo otro fue La anatomía del espíritu y la medicina de la energía, de Caroline Myss, que es una médica americana y que también habla clarito de que somos energía y que si tenemos la energía en armonía, no nos enfermamos. Y si estamos enfermos y energéticamente nos armonizamos, nos sanamos. Y bueno, en marzo del 2012 yo ya estaba haciendo un poco de instructora de yoga, Reiki, tenía primer y segundo nivel de Reiki, y en marzo una amiga nuestra, que es como la CNN de todas estas noticias, me dice: ha llegado una técnica de sanación increíble, pero yo no te la aplico, mejor anda con quien me la aplicó a mí. Y entonces yo fui ahí. Ella es mi ángel de la guarda en Córdoba, que es Liana, que es una ama de casa con 4 hijos, y cuando le dije que era médica y que había leído el cuadernillo y que venía que me aplicaran los códigos, la Liana temblaba entera. Porque yo le fui a preguntar muchas cosas que decía en cuanto a los medicamentos, la técnica de aplicación, y ella me dijo: mira, mejor no te cuento nada, vení que te lo aplico. Y me acostó en la cama de uno de sus hijos, porque recién empezábamos con esto. Y bueno, y para mí fue un antes y un después de la aplicación de Liana de códigos solares. Le sentí el aroma de rosas que emana Liana cada vez que aplica códigos. Y a partir de ahí, al día siguiente, nunca más dejé de aplicarme códigos. Y ese fin de semana iba a una cabaña donde tengo un ficus que hacía un mes que no recibía agua y estaba absolutamente caído. Todas las hojas se habían caído. Entonces dije, bueno, si es para todos los seres vivos, veamos. Y le apliqué códigos a la raíz y al tronco de mi ficus. Al día siguiente estaba absolutamente inundado de brotes. Y yo dije, ¡wow! Entonces empecé a aplicarle a mis pacientes y habían pasado 3 meses cuando me dicen también, mañana llega Ananda Córdoba, a Capilla del Monte. Y bueno, yo suspendí todo, me encontré con el maestro, con el grupo de gente que ya estaba haciendo códigos y sentí que me encontraba con mi hermano de todas las vidas, que nos conocíamos de hace muchísimo, y él al final de las ceremonias de ese día me dijo, bienvenida, has sido recuperada. Y bueno, para mí es un orgullo porque siento que mi vida personal, la de mi familia y la de todos mis pacientes ha dado un vuelco de 360 grados. Después hizo un taller el 15 de julio en Córdoba, que hizo de códigos solares y de prosperidad,
Y le llega el pedido de un paciente y él dice inmediatamente que la vea la doctora Isabel. Y a mí me llega esa noticia y yo casi me muero. Digo, ¿qué hago yo? Que no pueda hacer él. Y era la historia de un niño de 8 años que tenía una comunicación intraauricular severa, que fue operado, estuvo 4 días internado, salió muy bien de la cirugía, lo dan de alta y cuando llega a su casa desprende un coágulo de la aurícula que infarta toda su arteria cerebral media del lado izquierdo y queda hemipléjico y afásico. O sea, queda totalmente paralítico de la mitad del cuerpo y sin poder hablar. Lo vuelven a internar y es ahí cuando el maestro me pide que yo vaya. Cuando fui fue increíble porque yo digo, ¿cómo hago para entrar en la terapia intensiva? Y ahí me di cuenta por qué tenía que ser médica y aplicar códigos solares, porque los médicos podemos entrar en cualquier lugar. En quirófano, en terapia intensiva, en cuidados intermedios. Y estaba el papá acompañando a su hijito y fue magnífica mi primera experiencia porque sentí que empezaba a rearmarle todo al niñito, a destaparle la arteria cerebral media, a reactivarle todas sus neuronas muertas, a reacomodarle su cirugía cardíaca, a darle inyección de energía a la mitad de su cuerpo totalmente paralizado. Y bueno, y el cielo, como siempre, acomoda todas las cosas. Hubo alguien que separó al jefe de la terapia que estaba ahí, a los 2 médicos de guardia, y yo sola me quedé con su papá y él. Eso fue un sábado a las 9:30 de la mañana. El domingo, a las 8 de la noche, me llaman por teléfono y me dicen que está hablando y moviendo piernas y brazos. Para los que no son médicos, cuando hay un infarto cerebral, el daño es irreparable. Lo que le queda al paciente es reacomodar su aparato motor para poder moverse, pero las neuronas muertas no se recuperan. Ese niñito, a poco más de 24 horas, estaba hablando y moviendo la mitad del cuerpo. Y 5 días después se iba de alta absolutamente curada, jugando con la mano derecha con el celular de su mamá. Después vinieron bebés. Yo soy médica de adultos, yo digo, ¿qué hago con un bebé? Y eran 2 niñitos, uno en el hospital de niños y el otro en la clínica Reina Fabiola, que habían tenido un síndrome urémico hemolítico a raíz de comer carne mal cocinada, con el estreptococo, y hacen fallo renal y estaban los 2 a punto de entrar en diálisis porque estaban en anuria, o sea, no orinaban absolutamente nada. El primer niñito, cuando fui, pude entrar en la terapia, le apliqué los códigos, al día siguiente el niño comienza a orinar. Y al poco tiempo fue dado de alta. Y el otro niñito que estaba en el hospital de niños, me animé, toqué el timbre y me dicen, ¿y usted quién es? Yo soy médica. Ah, ¿viene a hacer una interconsulta? No, vengo a aplicarle códigos solares. El médico de guardia se queda mirándome y por respeto que yo le dije que era médica, no me dijo nada. Pero me cerró la puerta y ahí me quedé esperando. Pasa media hora y yo digo, ¿qué hago? Le aplico códigos a distancia, toco de nuevo el timbre y en eso baja una señora que me dice, ¿y usted qué hace acá? No, vengo a ver un pacientito, aplicarle una técnica de sanación. Ah, dice, ¿no me la podrá aplicar a mi hijita? Tenía una beba de 6 meses que hacía 3 meses que estaba en la terapia intensiva convulsionando, sin que ningún medicamento le pudiera parar las convulsiones. Y hacía 2 días que la habían sacado de la terapia intensiva y estaba en una sala común. Y ahí me bajó clarito la información. Me habían hecho esperar para conocer a la mamá de esta niñita. Así que yo en realidad no había ido a la terapia a sanar a ese niño, que después entré y le apliqué los códigos y al día siguiente orinaba,
sino que fui a sanar a esa niñita de 6 meses con convulsiones. Que a todo esto sabía solo el apellido de la mamá. Mandé a averiguar después, la niñita se fue de alta sin convulsiones. Después de esto, que fue como muy grosso, empezaron a venir pacientes en mi consultorio. El de la crisis gotosa aguda era un visitador médico, más de 20 años que me conoce. Y vino con el codo que no lo podía tocar y con el tobillo rengueando. Cuando lo abracé, le dije, perdón, porque se le cayeron las lágrimas del dolor. Hacía 3 días que estaba con una crisis gotosa, ya tenía diarrea por la colchicina y la indometacina, que son los remedios que se usan en las crisis gotosas, y entonces le expliqué, primero, cuál era el origen de la gota y de la crisis gotosa desde el punto de vista holístico. Y después lo senté y le apliqué códigos. Se largó a llorar, bajó las escaleras porque yo estoy en una planta alta, y antes de salir del consultorio estaba absolutamente sin dolor. Se quedó tan impactado que me llamó y me dijo, no lo puedo creer. 10 minutos habían pasado y se le había pasado por completo la inflamación del codo y del pie. Después otro muy fuerte fue esa gestación de 6 meses. Es la hija de una gran amiga mía que es médica ginecóloga. Un segundo embarazo, espera una bebé, la bebé tiene 6 meses y le descubren a la bebé un quiste de ovario de 6 centímetros. A la semana el quiste tiene 7 centímetros. Ustedes imagínense en un feto qué tamaño ocupa ese quiste de ovario. Era gigantesco, le ocupaba todo el abdomen a la bebé. Y esa mamá también tiene extracciones de melanomas malignos. Y yo dije, wow, esto es como muy fuerte. Mandé un mail a Nanda y le conté y le pregunté qué tenía que hacer. Y él me respondió, la Madre María me dice que todo va a salir bien, pero pide que esa beba lleve un nombre crístico. Entonces yo dije, ¿cómo hago? Le aviso a mi amiga y le digo, me dijeron que va a estar todo bien, pero la madre pide que esa beba lleve un nombre crístico. Y ella se ríe y me dice, pero si la beba ya se llama María. Entonces le apliqué a distancia en mi cuerpo y sin que su mamá sepa, porque me dijeron, si vos le contás a ella te van a tratar de brujas, ni se te ocurra decirle que le estás aplicando códigos. Se lo apliqué a distancia durante 3 días. A la semana el quiste tenía la mitad de tamaño y a las 2 semanas había desaparecido por completo. Y la bebé nació el 17 de septiembre completamente sana. Después también ahí, en el lugar de mi trabajo, el ecografista médico con una lumbalgia aguda me dice, no doy más del dolor. Le digo, ¿querés que te aplique códigos solares? ¿Códigos qué? Vos dejame que yo te lo aplique. Me dice, mira, si me sacás este dolor, yo me hago monje tibetano. Le aplico sentado en el consultorio los códigos y pasa una semana y me acuerdo. Y le digo, ¿cómo estás de tu lumbalgia? Y me responde, me estoy haciendo monje tibetano. También he visto que cuando aplico códigos, el tiempo de duración de la enfermedad tiene mucho que ver. Las enfermedades agudas son casi instantáneas las sanaciones. Este caso de esta niña tiene 25 años, amigdalitis crónica, harta de enfermarse y tomar medicamentos, tenía turno 20 días después para sacarse las amígdalas. Y viene a verme a mí por anemia. Entonces le veo las amígdalas, le explico en el diccionario qué significan las amígdalas grandes, se larga a llorar y le digo, ¿querés curarte? Sí. Bueno, le aplico en consultorio los códigos y le digo, tenés que venir porque se aplican 3 veces en 10 días para que quede activado el paciente. Viene la segunda vez, 2 días después. ¿Cómo estás? Bien, sin dolor, pero las amígdalas están iguales. Bueno, segunda aplicación de códigos. Viene a los 3 días, ¿cómo estás? Le miro la garganta y le digo, ¿las viste? Sí. ¿Y?
Ya cancelé el turno al quirófano. ¿Y qué más? Se lo estoy mostrando a todo el mundo. Las amígdalas, que no le dejaban ver la faringe atrás porque eran del tamaño de una nuez grande cada una, estaban del tamaño de un garbanzo. Y no le había aplicado todavía la tercera sesión de códigos solares. Totalmente curada, solo con códigos sin cristales en consultorio. Y después me tocó vivir personalmente. Lucía es mi hija, viene una mañana a mediodía, que se parte de dolor en la panza, 13 añitos. La vi muy mal, le digo acostate que te palpo, y se le palpaba en el ovario izquierdo una masa muy dolorosa, casi no se la podía tocar. Le aplico códigos inmediatamente, más un ibuprofeno. Y consigo esa tarde una ecografía en el lugar donde yo trabajo y se ve un quiste hemorrágico entre 5 y 6 centímetros, límite entre lo quirúrgico y lo no quirúrgico. Muy asustada, hablo con mi ginecóloga amiga y le pregunto cuál es la evolución de esto. Y me dice, si se revienta, cae sangre al peritoneo, es quirúrgico, y si no evoluciona entre 7 a 10 días. Perfecto. Esa noche le aplico de nuevo códigos solares y a las 2:30 de la mañana siento que me despiertan y me dicen plaquetas. Y dije, claro, es un quiste hemorrágico. Las plaquetas intervienen en la coagulación de la sangre. La tenía mi hija dormida a mi lado. Dormida, le apliqué plaquetas. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, no habían pasado 24 horas, le digo, déjame palparte, Lucía. No tenía más ningún quiste de ovario. Como lo tenía que comprobar, esa tarde la llevé a la misma ecografista a que le haga la ecografía y era un placer mirarle la cara al ecografista. Porque me dice, te juro, Marita, que yo vi el quiste. Sí, yo también lo vi, si tenemos la foto. Y bueno, y si se reventó, ¿dónde está la sangre? No había nada en ningún lado. No había sangre en el fondo del saco de Douglas, no había nada en el ovario izquierdo, como si nunca hubiera tenido nada. Menos de 24 horas. Yo hasta entonces aplicaba códigos solo en el consultorio. Y bueno, y de repente, una vez fue Ananda a cenar a casa y le dije, siento que quiero tener los cristales y empezar a aplicar códigos en casa. Y entonces los recibí gracias a su generosidad el 21 de junio de este año. Inmediatamente me puse a pintar una piecita en mi casa, compré una camilla y mi primer paciente fue esta señora, no de mi consultorio, derivada, y que vino con esto. Se hace una resonancia porque tiene prótesis mamaria y le encuentran un nódulo de 22 milímetros en la mama derecha. Y le pregunto, ¿querés sanarte? Sí. Muy bien. Se transforma en vegetariana, toma el kit de sanación y empieza con cristales. A la tercera sesión de cristales se hace, ese es el nódulo, la imagen que ven del lado izquierdo, nódulo de 22.6 milímetros. Al tercer día, la tercera aplicación de cristales trae la centellografía. Este es el informe, lo que está en recuadro. Cuando una resonancia informa BRAF 4B, es casi un 90% cáncer de mama, en una imagen. Trae el centellograma y aunque no lo entiendan, ustedes ven los puntos negros donde están, que tenía imágenes de implantes secundarios o metástasis en todas las vértebras, en las costillas y en calota craneana. Entonces su ginecólogo le dice, esto ya no es quirúrgico, vamos a hacer una punción biopsia del nódulo para ver la anatomía patológica y después lo derivo al oncólogo.
Y ella seguía firme, aplicándose. Cuando fue a hacerse la ecografía, tenía 7 aplicaciones de cristales y códigos. El ecografista le dice: señora, yo no encuentro acá ningún nódulo. No sé qué le voy a punzar porque el nódulo anterior había desaparecido. Entonces hace 4 punciones biopsias al azar y ese fue el diagnóstico de esas punciones. En una punción no había nada y en las otras 3 punciones una paciente que ya tenía una diseminación del cáncer con metástasis, al momento de la punción tenía un carcinoma in situ de los conductos galactóforos. O sea, había retrogradado la enfermedad hasta llegar a ser un carcinoma in situ. Siguió aplicándose los códigos y entonces ahí el cirujano ginecológico le dice: esto es quirúrgico, ahora tiene que operarse. Se opera y esta fue la anatomía patológica de su lesión. Un carcinoma in situ, extenso, pero que no había invadido la membrana, o sea que no tenía metástasis, y de los ganglios centinelas que le habían sacado, más varios ganglios más, no había ni uno solo comprometido. De más, aparte está decir que salió de la cirugía como si se hubiera ido a sacar sangre, porque estaba tomando el agua solar, Premasai, estaba absolutamente transformada la paciente. Hoy iba a venir, pero no tenía quien la trajera, porque esto hace menos de un mes de la cirugía y no puede manejar todavía, ¿no? Bueno, esto fue espectacular. Ella está totalmente transformada como ser humano. Esta otra, Lili, una queridísima paciente de más de 4 años, un día viene con un abdomen congelado. Congelado se llama cuando del dolor no se puede tocar nada y solo se palpaba un engrosamiento de toda la masa abdominal. 3 días atrás le habían hecho una ecografía que aparentemente no tenía nada. Yo vuelvo a pedirle una ecografía y tenía un cáncer de ovario derecho con todas metástasis intraabdominales, llena de metástasis. Por eso era el abdomen congelado. Y la misma pregunta: Lili, ¿te querés sanar? Sí. Dejó de fumar porque era fumadora, se transformó en vegetariana, empezó con cristales y códigos, hizo el kit de sanación y lo que acordamos es que se haga todo lo que los médicos le indicaban. Se operó, le hicieron una extracción de útero, de los 2 ovarios, de todo el epiplom con todas las metástasis e hizo 5 sesiones de quimioterapia. Cuando hay un cáncer de ovario, se hace un second look, que se llama, una segunda mirada en una nueva cirugía. ¿Por qué? Para ver cómo quedó toda esa zona después de la quimio. Ella además hizo con una terapeuta transpersonal, una psicóloga maravillosa, la visualización de su cáncer, entender de dónde había venido la enfermedad, por qué comprometió su ovario. Cuando hace la segunda cirugía, se sacan más de 23 biopsias, no tenía una sola célula maligna. Esa fue la tomografía previa, donde hablan de la imagen tumoral. Y esta es la ecografía hoy, en junio del 2013, con una ecografía de abdomen absolutamente normal. También un ser que transformó por completo su nivel energético. Y como para resumir esto, acá hay 2 personas que no tengo yo los estudios escaneados, pero que quieren dar su testimonio. Y como me parece muy importante escucharlos, yo primero voy a terminar mi charla y luego los voy a hacer subir para que nos cuenten brevemente lo que experimentaron al sanarse, ¿sí? Una es Suni, que es de Rosario, y otra es Lili, que viene de Mar del Plata. Y como para resumirlo, yo creo que esto todo se resume en el amor incondicional. Esto es cuando uno se entrega al amor. No hay otra explicación, no hay explicaciones médicas, esto no se explica con la medicina tradicional, o sea que esto es creer o reventar.
También a veces debo confesar que la enfermedad es un camino y no todos los códigos solares tienen estos resultados, porque no nos olvidemos que tenemos no solo el cuerpo físico, sino también el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual. Y sí debo confesar que fue muy fuerte para mí atender una maestra, profesora de música de mis hijos, que la fuimos a ver con Claudia de Magos al hospital italiano. Se estaba muriendo de un osteosarcoma que la peleó durante 3 años. Entonces fui a aplicarle códigos y yo sentí que se iba a sanar. Y cuando fue Claudia, que le aplicó cristales 2 días después, también me dijo se va a sanar. Y 2 días después desencarnó. ¿Y cuál fue mi enseñanza? Que nosotros esperamos ver la curación física, pero si estamos diciendo que somos un ser físico, mental, emocional y espiritual, no siempre la sanación es a nivel físico. Ese ser, cuando desencarnó, yo la fui a ver al velorio, tenía una cara tan de paz y de armonía, tiene 5 hijitos varones. La tranquilidad y la paz y la armonía que tenían esos hijos lo explicaban todo. Y recordando entonces, hoy creo firmemente que no somos un cuerpo físico, sino que somos seres espirituales que hemos venido a tener una experiencia biológica en esta tierra, ¿no? Y como dijimos que creo que esto es amor, yo elegí la parábola del amor para despedirme de ustedes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Si no amo, nada soy. Hermanos, aspiren a los dones más preciosos, pero les voy a mostrar un camino mucho mejor. Si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y me faltara el amor, no sería más que bronce que resuena y campana que toca. Si yo tuviera el don de profecía, conociendo las cosas secretas con toda clase de conocimientos, y tuviera tanta fe como para trasladar los montes, pero me faltara el amor, nada soy. Si reparto todo lo que poseo a los pobres y si entrego hasta mi propio cuerpo, pero no por amor, sino para recibir alabanzas, de nada me sirve. El amor es paciente, servicial y sin envidia. No quiere aparentar ni se hace el importante. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. El amor no se deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas y perdona. Nunca se alegra de algo injusto y siempre le agrada la verdad. El amor disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca pasará. Y todos somos uno, no importa cuál es la corriente espiritual que tenemos, todos somos uno y buscamos lo mismo, el amor incondicional. Muchas gracias. Lili. Bueno, mi nombre es Liliana, soy de Mar del Plata. Me diagnosticaron mieloma múltiple, es un problema de sistema inmunológico que afectó todo mi organismo, todos mis huesos. Estaba alojado en todo lo que es hueso de pies a cabeza. Pasé por todo un proceso de quimio, llegué al trasplante. A su vez me fui aplicando los códigos solares durante todo ese trayecto. Justo llegó la información a Mar del Plata y la verdad que ha pasado desde diciembre de este año, mejor de que se ha retirado, ahora con una remisión completa, no tengo absolutamente nada.
Y bueno, tengo que dar gracias, infinitas gracias a Dios por sobre todas las cosas que me ha permitido esta sanación interna, ¿no? Que todo tiene que ver con uno. Y bueno, creo firmemente que la ayuda de los códigos ha llegado a nosotros justamente para eso, para transmitirlo, para poder darle información a otros que podemos sanar a través de todo esto. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un honor estar aquí, brindar mi testimonio acerca de la experiencia vivida a partir de haber tomado códigos solares con Susana Carena, maestra Higia, a quien le agradezco, y sobre todas las cosas haber conocido al maestro Ananda, que para mí fue lo máximo. Una vez aprendido códigos solares, comencé a aplicármelos, ya que tengo un problema en la vista, tengo una maculopatía importante, o tenía, mejor dicho. He hecho tratamientos con diferentes drogas, después he estado más o menos bien, pero este año en particular he tenido una situación de desmejoramiento visual. Llegué al taller de la prosperidad que el maestro Ananda dictó en la ciudad de Marcos Juárez, y allí he vivido una experiencia maravillosa de sanación absoluta, podría decir. Porque más allá de haber recuperado ciertamente aquel 20% que el oftalmólogo me indicó en el momento de la revisión, casi un mes atrás, luego con un estudio hecho, la sorpresa por parte del profesional, no tengo que aplicarme Avastin, que es la droga que me ponía, mejoró mi visión y no me va a ver hasta el año que viene para una revisión en general. Por consiguiente, el efecto que produjo aquel taller de sanación para mí fue majestuoso. Sentí como que se me desprendió algo, sentí como que me habían robado algo, pero en realidad lo que me quitaron fueron el mal, creo que tenía en mi espíritu. Así que yo códigos solares los conocía a través de oído, hacía un par de años desde Córdoba, y lo venía siguiendo hasta que un día digo, lo voy a tener que encontrar para hacerlo. Estoy aquí parada y estoy agradeciendo profunda y totalmente a Jesús, a Dios, a la Virgen, al maestro Ananda y a Susana Carena, que fue mi profesora. Muchísimas gracias.